Bien, nos encontramos entonces reunidos para llevar a cabo un encuentro sincrónico más de nuestro módulo de informática forense. En esta ocasión, pues, nos acompañan de momento Alejandro Tavares, César, Erika María Montoya, Fabián Andrés Silva y Gloria Obama. Esperemos pues que en el transcurso de los minutos se nos agreguen más compañeros. Bien, hoy entonces, antes que nada, quiero empezar por algunos aspectos importantes. Bueno, para ustedes no tengo todavía, pero ya está habilitado la evaluación docente. No sé si se la habrán hecho llegar por algún otro medio, pero todavía no han hecho el registro, pero sí sé que está habilitada la evaluación docente. Entonces, si ya la tienen por allí para que colaboren pues con la universidad en el proceso de evaluar a los docentes cada uno de los módulos que estén desarrollando. Pues este es un proceso que la universidad hace bloque tras bloque en aras de ir mejorando pues la calidad en sus procesos. Bien, entonces empecemos hoy a hablar del elemento de competencia 3. Obtener el perfil criminal del ciberdelincuente, autor del punible informático, mediante la aplicación de los estándares y criterios propios del modelo Scrum. Pues de eso nos habla el elemento de competencia 3. Para ello, entonces, el primer tema que vamos a tratar es las generalidades y componentes del modelo Scrum. Entonces vemos que es un conjunto, este modelo se trata de un conjunto de componentes interrelacionados de cuya sumatoria y análisis se obtiene como resultado un perfil aproximado que permite identificar al autor o atacante del hecho investigado. El autor de este método es Don Parker, el cual planteó en su modelo que los ataques e incidentes informáticos son planeados. Ojo con esto, esa afirmación. Siempre los ataques son planeados, efectuados por individuos que poseen habilidades, conocimientos, recursos, motivación y autoridad. Entonces, él habla de 5 criterios allí: habilidades, conocimientos, recursos, motivación y autoridad. Hay un micrófono abierto, no sé si van a intervenir, y si no, por favor, lo cerramos para no escuchar. Hay como Profe, hola. profe, se está compartiendo. No se ve el escritorio. ¿No se ve? No. Vamos a compartirlo de nuevo. Entonces, voy a dejar de compartir y comparto. ¿Me confirman ahí? Sí, ahora sí. Ahora sí, perfecto. Bien. Entonces, les decía que íbamos entonces a comentar o conversar sobre el elemento de competencia 3 que tiene que ver con obtener el perfil criminal del ciberdelincuente autor del punible informático mediante la aplicación de los estándares y criterios propios del modelo Scrum. Y veamos aquí una pequeña definición del modelo Scrum que tiene que ver con un conjunto de componentes interrelacionados de cuya sumatoria y análisis se obtiene como resultado un perfil aproximado que permite identificar al autor o atacante del hecho investigado. Decíamos que el autor de este método es el señor Don Parker, el cual desarrolló, aquí hay un compañero que lo vamos a admitir, el cual desarrolló ese modelo en el cual plantea que los ataques e incidentes informáticos
son planeados y efectuados por individuos que poseen habilidades, conocimientos, recursos, motivación y autoridad. Entonces dice, Don Parker afirma que los ataques informáticos siempre son planeados, que nada es al azar y que son efectuados por individuos que poseen estas habilidades o estos criterios. Habilidades, conocimientos, recursos, motivación y autoridades. Eso en síntesis es lo que dice Don Parker en su modelo. Pues las habilidades se conocen como skill, los conocimientos, knowledge, los recursos, resource, authority para la autoridad y motivation para la motivación. De estas siglas entonces sale el nombre del modelo Scrum, ¿sí? De habilidades, conocimientos, recursos, autoridad y motivación por sus siglas en inglés. Pues ahí, como se puede apreciar en la diapositiva, surge el modelo Scrum. No es más sino que un acróstico de habilidades, conocimientos, recursos, autoridad y motivación. Dentro de una investigación de un incidente informático, el individuo que posee el mayor nivel de cada uno de los anteriores componentes se perfila como el posible autor y o atacante del ilícito. Entonces, quien posee el mayor nivel de cada uno de estos componentes o criterios, entonces que se perfila como el posible autor y o atacante del ilícito, pues de acuerdo con el modelo Scrum. Estas generalidades, pues entonces nos llevan a dos enlaces para que estudiemos, leamos y profundicemos acerca del modelo Scrum. Uno de ellos, pues, es la página de Dragon Jar, o el modelo Scrum, donde nos da, pues, una inducción. Aquí dice que la sigla del modelo Scrum sale de las palabras skill, habilidades, conocimiento, recursos, acceso, motivación, las características que para Parker son esenciales para generar un perfil de un delincuente informático. Entonces, él en su libro, Finding Computer Crime, a New Framework for Protecting Information, modelo Scrum, aquí describe detalladamente ese modelo. Yo he intentado conseguir este documento, pero no me ha sido posible. Entonces, si cualquiera de ustedes lo intenta, lo consigue, no importa que esté en inglés, de algo nos sirve y podamos leerlo, para que podamos conocer un poco más en detalle el modelo Scrum. Entonces les queda ahí como esa inquietud por si alguien logra conseguirlo. También nos sugiere leer este documento de Scrum Model. Está en inglés, pero no debe ser, pues, un inconveniente para leerlo. Primero porque si no conocemos o no tenemos dominio, podemos utilizar unos traductores que nos van a facilitar la vida. Entonces yo aquí les traigo 3 traductores que podemos utilizar. No sé si los conocen o no. Parece que llegó otro compañero. Vamos a emitirlo por acá. Ya, aquí están, perfecto. Adiós. Bueno. Entonces les decía que no importa que el documento esté en inglés. Podemos utilizar unos traductores como Yandex Translator, como el Bing de Microsoft o incluso el traductor de Google.
Generalmente pues yo hago uso de los tres cuando el documento es muy técnico y no, pues, no conozco suficientemente pues, para tomar la idea del documento. Entonces, en este caso, como es una página web, podemos traducirla directamente. No sé si ya lo habían hecho antes o no. Y él automáticamente nos traduce. Aquí está. Bueno, el modelo CRAN no lo tradujo muy bien, eso al principio no está muy bien traducido, pero vemos. Bueno, no lo tradujo hoy muy bien. Está como con errores. Pero es que está en ruso, está en ruso. Dice que la primera traducción es en ruso. Ok, perdón, sí, no me había dado cuenta que se me había cambiado. Entonces busquemos aquí español. Spanish. Vamos a convertirlo. Ahora sí, no me había dado cuenta que se me había cambiado allí no sé cuándo. Bien, entonces ya vemos que podemos leer allí. De pronto hay algunas traducciones que no son del todo perfectas, pero por eso es que nos vamos a valer de Yandex, de Bing, de Microsoft. También nos permite traducir. ¿Sí? Está en inglés. Bueno, aquí de inglés a inglés también está cambiado. Entonces busquemos aquí a español. Please, Spanish debe estar acá abajo con la S. Spanish. Y vamos a tratar de volverlo a traducir. De inglés. ¿Por qué no me lo está agregando otra vez a inglés? A español. Serbio, Spanish se me perdió. Ruso, serbio, filipino me quedó. De inglés a español. Vamos a ver si por acá me lo trajo ahora acá arriba. Español, ahora me lo trajo acá arriba. Y ahora lo voy a traducir acá. De inglés, más bien aquí, a español. Esloveno español. Esloveno no. Español. Y aquí sí me lo va a traducir. Entonces aquí está traducido. Analiza. Pues aquí no lo está traduciendo. Me lo dejó otra vez. Pues porque hago español, hombre. Español, bueno. Habilidades, conocimiento, recursos. Entonces aquí tenemos otra traducción. Y finalmente también lo podemos traducir de inglés a español en Google. Y tendríamos 3 traducciones simultáneas. Y con estas 3 traducciones podemos ir leyendo. Y pues teniendo la idea cuando el documento es muy técnico y no tenemos el suficiente dominio del idioma inglés. Entonces fíjense que hoy en día pues ya no es una dificultad el idioma. Nos podemos valer de muchos recursos que son open source y que están en la web, que son gratuitos y que nos facilitan poder tener acceso a este tipo de información. Entonces aquí les quería dar esos 3 traductores, no sé si los conocían. Yo particularmente trabajo con los 3. Yandex, Bing de Microsoft y el traductor de Google.
Pero con esos 3 traductores uno se hace una aproximación, si no al 100% del documento, pues sí, con la idea principal y una lectura generalizada que nos permite pues tener la apropiación de los conceptos del módulo. Entonces, como para que lo tengamos en cuenta, siempre me gusta ofrecerle ese tipo de herramientas para que quienes no tengamos, yo me incluyo allí, yo leo algunas cosas, las leo en inglés, pero hay veces que los términos son muy técnicos y se dificulta entonces leerlo. Pues uno allí donde empieza a hacer uso de esta herramienta. Bien, entonces, ese es el primer tema. Entonces, veamos las generalidades que tienen que ver con el modelo Scrum, que básicamente pues, se compone o se basa en estos componentes: habilidades, conocimiento, recursos, autoridad y motivación. De hecho, pues, en la lectura se profundiza un poco más. El tema 2 habla de la metodología de aplicación del modelo Scrum. Dentro de la aplicación del modelo Scrum se busca la cuantificación de cada uno de los componentes del mismo, teniendo como parámetro principal la información que se ha recolectado en las entrevistas y que se encuentran tabuladas. Entonces, él dice que es muy importante la tabulación de la información que se hace en las entrevistas. La metodología propuesta hace que el modelo Scrum ofrezca una nueva visión en el ámbito de los autores y ejecutores de ataques e incidentes informáticos, teniendo en cuenta los siguientes puntos. Entonces, aquí habla de que posee los atributos y cualidades para examinar posibles perfiles. Pues ya sabemos que esta es una de las características: atributos y cualidades para examinar posibles perfiles. Analiza diversas circunstancias relacionadas al sospechoso y a la conducta investigativa. Se constituye como una herramienta no solo de investigación, sino de prevención, la cual permite predecir potenciales amenazas. Este último punto es muy importante. El modelo no solo sirve para determinar el perfil criminal, sino de posibles hechos que puedan ocurrir al interior de una organización con el personal interno. Digamos que es un caso interno, como veíamos en la metodología pasada, metodología de análisis forense interna. Entonces, el modelo Scrum también se puede aplicar y contribuye a detectar esos posibles casos en que se puedan cometer. ¿Cómo así? Pues cuando se tiene sospecha, cuando hay algunos indicios, cuando se detectan anomalías, ¿cierto? Antes de que cometa un hecho internamente, entonces se puede aplicar este modelo, aplicar la entrevista, el cuestionario, tabularlo, y eso nos va a permitir detectar posibles perfiles que puedan cometer hechos delictivos y tomar medidas preventivas de seguridad que minimicen el posible riesgo detectado. Entonces, este modelo también se utiliza en las organizaciones a nivel preventivo, no solo cuando ya el hecho esté cometido, sino a manera de prevención para que se puedan detectar tempranamente este tipo de posibles autores que puedan cometer un hecho. Y eso se da, por ejemplo, cuando, por ejemplo, en la organización se rumora que hay X personal que va a renunciar o que ya pasaron carta de renuncia y están pagando un mes de preaviso y ya se tiene establecido que, por ejemplo, se van para la competencia. Entonces, ahí se puede aplicar a manera de prevención para hacer un perfil y tomar las prevenciones del caso. Bien. Algunas de las preguntas que se puedan aplicar en respuesta para determinar ese perfil, pues estos son algunos ejemplos. De hecho, son muchísimas más preguntas. Nos las vamos a traer aquí, pues, en esta diapositiva. Algunas de esas preguntas son: ¿alguna vez ha utilizado sistema operativo Linux o Windows?
o SQL Server, MySQL, sí, SQL Server, o cualquier otro sistema operativo, dependiendo de lo que estemos trabajando, ¿verdad? Ahí el ejemplo está en Linux. Puede ser Windows, puede ser Windows Server, etc. ¿Qué tipo de capacitaciones tienen informática? Pues ya dirá si es experto en redes, si es experto en base de datos, en sistemas operativos, etc. ¿Con qué frecuencia trabaja usted en el equipo de la víctima? Es decir, ya se cometió un hecho, hay un equipo identificado el cual sufrió un ataque. Entonces la pregunta es, ¿con qué frecuencia trabaja usted con ese equipo? ¿A quién le solicita usted las contraseñas de acceso al sistema afectado? Pues si no las tiene, ¿a quién se las solicitó? O si ya las tiene, pues las conoce porque trabaja frecuentemente con él. De las siguientes aplicaciones, ¿cuál tiene en su poder y utiliza? Entonces ahí tendríamos que nombrar algunas de las aplicaciones dependiendo del entorno en que estemos trabajando. ¿Conoce usted el tipo de información que contiene el equipo atacado? Pues si trabaja en él, pues obviamente la va a conocer, ¿cierto? El equipo que usted utiliza se vio afectado con el ataque o la red local, entonces allí pues él daría información. Denunció o se quejó de las anomalías que usted observaba en su equipo. Entonces, si él presentó anomalías y no las denunció, es porque es conocedor posiblemente del hecho que está dándose o ejecutándose. Bien. La metodología entonces de aplicación del modelo Scrum permiten entonces, luego de ser recopilada la información, ya sea mediante entrevistas, prácticas o mediante la información obtenida de las evidencias, se tabula en el cuadro de riesgo y criterios donde por cada riesgo existente se le asigna determinada puntuación, obteniendo al finalizar una puntuación como resultado de la reunión de riesgos y criterios. Entonces, ya sea mediante entrevista practicada o mediante información obtenida de las evidencias, se tabula esa información para reunir esos perfiles de acuerdo a los componentes que establece el modelo. Las preguntas a ser formuladas deben elaborarse teniendo como punto de referencia cada uno de los criterios contenidos en la tabla de riesgo y criterios. Igualmente, se debe tener en cuenta la información que se ha obtenido de la evidencia analizada. Es decir, tener presente parámetros como recursos empleados por el atacante, hardware, software, experiencia del atacante en el manejo de sistemas y aplicaciones informáticas. Entonces dice que para que elaboremos esas preguntas vayamos teniendo en cuenta estos aspectos. Conocimiento y privilegio del acceso a la infraestructura atacada. Nivel de relación con el sistema afectado. Acceso y manejo a los recursos de ataque. Conductas sociales y laborales problemáticas. Entonces mire que para nosotros elaborar, porque las preguntas para cada caso pueden ser diferentes. Necesariamente pues tienen que ser diferentes. Entonces para elaborar esas preguntas debemos tener en cuenta estos parámetros. Recursos empleados por el atacante en cuanto a hardware y software. Experiencia del atacante en el manejo de sistemas y aplicaciones informáticas. Conocimiento y privilegio de acceso a la infraestructura atacada. Nivel de relación con el sistema afectado. Acceso y manejo de los recursos de ataque. Y conductas sociales y laborales problemáticas. Pero estos parámetros solo aplican para el caso de que sea un hecho interno en la organización. Si es un hecho externo, pues no pudiéramos tener la forma de aplicar el cuestionario porque el autor estaría en el exterior, quizás en otra ciudad, quizás en otro país, ¿cierto?
entonces no pudiéramos tener acceso a esa información. Pero si el ataque es interno, entonces pudiéramos tener en cuenta estos parámetros o estos componentes más bien para construir o diseñar el cuestionario que se desea aplicar. Entonces, a continuación se presenta la tabla de riesgo y criterio en donde será tabulada la información y se asignará a cada criterio una determinada puntuación. Entonces, encontramos aquí unos ejemplos de criterio preguntas que se pueden aplicar. No son las únicas. Aquí se traen a manera de ejemplo 16 preguntas. Para un cuestionario real, pudieran ser 50, 80, 100, 120, dependiendo pues el hecho, la complejidad, las aplicaciones o sistemas afectados, entre otros. Entonces, estos serían un ejemplo de preguntas que se pueden utilizar. Utiliza las habilidades necesarias para el ataque, demuestra conocimiento avanzado de las habilidades y requerimientos necesarios para el ataque, tiene formación en cuanto al conocimiento y manejo de las tecnologías y métodos usados en el ataque, tiene conocimiento de la infraestructura del sistema afectado, trabaja frecuentemente con el sistema afectado, está familiarizado tanto con el sistema operativo como con el entorno afectado, tiene acceso al sistema involucrado y afectado, tiene acceso al software necesario utilizado en el ataque, tiene funciones administrativas sobre quienes se realizó el ataque, tiene los permisos y acceso a los niveles de seguridad necesarios para efectuar el ataque, tiene el conocimiento del sistema y del ambiente de la red afectado, tiene identificado posibles beneficios monetarios producto del ataque, se ha identificado quejas o denuncias del sospechoso con el propietario del sistema fuente afectado, no demuestra preocupación o no denuncia o reclama pérdida ocasionada por el ataque, tiene planes o señales de retiro, renuncia o abandono de la compañía donde se encuentra el sistema involucrado, tiene conductas problemáticas anteriores por violación de políticas de acceso informático. Entonces, a cada una de estas preguntas se le va a asignar una puntuación y obtendremos aquí un total de puntajes. Adelante veremos entonces cómo se totaliza y se asignan estas puntuaciones. Entonces dice que a cada pregunta se le debe asignar un valor de 1, de acuerdo a la información recopilada y tabulada, existe riesgo o criterio. 0, si de acuerdo a la información recopilada y tabulada no existe el riesgo o criterio. Entonces, yo voy a asignar 1 si existe el riesgo o el criterio y 0 si no. Total que aquí pudieron tener hasta 16 puntos porque tengo en este momento un cuestionario de 16 preguntas. Dependiendo del cuestionario aumentaría. Entonces aquí nos sugieren leer el tema de estudio. En este caso, vamos a hablar de un documento, este sí está en español, que dice módulo 1, el cibercriminal. Este es un documento muy interesante que habla del perfil del cibercriminal. Entonces, en este documento está llamado a que todos lo leamos, lo conozcamos, porque además de estar en español, pues siempre trata unos temas muy interesantes. Dice que hay 2 métodos para crear un perfil, que es el inductivo y el deductivo. Cada uno se basa en métodos de razonamiento concreto. Entonces aquí implica el método inductivo y el método deductivo. ¿En qué consiste cada uno de ellos? Y por supuesto, aquí, dentro del método deductido se encuentra el modelo Scrum. Y aquí conversan un poco. Se me adelantó mucho.
aquí, el método deductivo, inductivo, deductivo, y aquí está entonces el modelo SCRAM. Dice que es muy importante iniciar una investigación forense realizando un perfil inicial de ciberdelincuente, pero esto utilizaremos el método deductivo, el cual nos sugiere hacer la recogida de datos de las escenas del delito y crear el perfil. Para esto utilizamos un método denominado SCRAM, y aquí pues empiezan a hablar del SCRAM, explica el concepto de habilidades, explica el concepto de conocimientos, de recursos, autoridad, motivación. Estos conceptos pues les van a servir a ustedes mucho para que en el trabajo 2, desde ya les digo, si no lo han descargado el enunciado, apliquen este modelo y puedan elaborar cuestionarios teniendo en cuenta cada uno de estos factores. Entonces miren que aquí están definidos esos factores: habilidades, conocimientos, recursos, autoridad y motivo. Esos son los factores que aborda el modelo SCRAM. Bien, aquí pues sigue hablando del modelo SCRAM. Y aquí ya habla de los crackers, habla el concepto, término, los gurús, los lammers, son conceptos importantes que debemos manejar, conocer. Los copy hackers, que se cayó una serie de términos, que los bucaneros son muy importantes. El newbie, de pronto conozcan algunos, de pronto no conozcan otros. Habla de los rasgos psicológicos, desarrollo de la personalidad del newbie, piratas informáticos. Entonces mire que tiene una serie de conceptos muy interesantes y un documento corto, 17 páginas, que a la larga pues no son 17 porque tiene un margen muy pequeño. Si usted mira el contenido de texto, realmente es muy pequeño. Habla de los crackers. Bien, entonces este documento está muy interesante. La invitación es para que lo lean. Les va a servir como base para el desarrollo del trabajo 2. Bien. Entonces miremos la interpretación, cómo se interpreta la escala valorativa del modelo SCRAM. Una vez tabulada la información y asignado la puntuación por criterio de riesgo, se efectúa la interpretación de la escala valorativa, pero antes se hace necesario la agrupación y clasificación de los criterios de riesgo teniendo en cuenta cada uno de los componentes siguientes. Permítame, yo cierro una puerta porque se está metiendo una puya toda extraña por aquí. Bien, vamos a ver si ahí se escucha el piano mejor porque se estaba como filtrando un... Toca cerrar. Bien. Entonces, ¿cuál es la escala? Entonces miramos que los criterios del 1 al 4 corresponden a habilidades. ¿Cuáles son esos criterios? Pues esta pregunta que habíamos hecho aquí, del 1 al 4 corresponden a las habilidades. De la 5 a la 7 con conocimientos. De la 8 a la 12 de recursos. 13 a la 14 autoridad y 15 y 16 son motivaciones. Entonces, por ejemplo, si leemos la 15 y la 16, tiene planes o señales de retiro, renuncia o abandono de la compañía donde se encuentra el sistema involucrado. Eso es más que motivo. Me voy, pues me voy a llevar la información o voy a hacer algo. Tiene conducta problemática anteriores por violación de políticas de acceso informático. Entonces, fíjense que esas 15 y 16 son referentes a la motivación. Y para entender el concepto de motivación, pues vamos al documento que acabamos de ver allá,
que les sugiere la lectura, donde explican los conceptos de habilidades, conocimiento, recursos, autoridad y motivación. Por eso es muy importante llegar a ese documento y leerlo. Entonces, esta sería la forma como se interpreta la escala valorativa del modelo. Por supuesto, si tenemos más preguntas, aquí porque hay 16, si tenemos más preguntas, pues esto va a variar dependiendo pues cuántas preguntas de habilidades formulemos, cuántas de conocimiento, de recursos, autoridad y motivación. ¿Sí? Porque ellas pues van a ir aquí relacionadas con esto. Bien, entonces tenemos ahí la forma como se interpreta la escala valorativa del modelo Scrum. Pero los niveles de interpretación de la escala valorativa se clasifican de la siguiente forma. Entonces ya miramos aquí que veíamos que podíamos obtener hasta 16 puntos. Si puedo obtener hasta 16 puntos, en este ejemplo, se tiene entonces que los riesgos altos, hay un riesgo alto, si el puntaje obtenido es mayor o igual a 12 puntos. Entonces, si la sumatoria de lo que yo obtuve aquí, entre sumar lo que dio 0 y 1, me da 12 o más, se va a decir entonces que estoy en un riesgo alto. Es un sospechoso firme de haber cometido el hecho delictivo. Si está entre 6 y 11 puntos, es un riesgo medio. Si está entre 1 y 5, es un riesgo bajo. Y si no está en 0, pues es un riesgo inexistente. Por lo tanto, no existe. Entonces vemos aquí como en una especie de semaforización que al mirar los colores automáticamente nosotros sabemos que el rojo pues alerta máxima, está en mayor grado de alerta posible, luego sigue el naranja, el amarillo y el verde pues es el inexistente. Entonces, dependiendo cuántas preguntas se formulen acá en el cuestionario, cuántos puntos tengamos, entonces también va a variar la escala de interpretación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a tener mayor puntajes. Entonces, aquí para el ejemplo son 16 preguntas y están distribuidos en alto, medio, bajo, inexistente y clasificados según por componentes de acuerdo a estos criterios, del 1 al 4 como habilidades, del 5 al 7 como conocimientos, del 8 al 12 recursos, del 13 al 14 autoridad y 15 al 16 motivación. Bien. Al concluir con la interpretación de la escala valorativa de riesgo, se puede concluir acerca de cuál de los sujetos entrevistados es el autor ejecutor del ataque o incidente. Contando con dicha información, se procede a elaborar el informe final del perfil criminal, el cual debe contener la siguiente información. Entonces, no solo es aplicar y tener la escala valorativa, la interpretación, sino que debemos elaborar un informe que debe contener al menos los siguientes puntos. Datos de la investigación, pues, ahí donde se va a efectuar el porqué de investigación, bueno, todos los datos, fecha, hora, etc. Nombre y datos laborales del personal vinculado a la investigación. Esto es muy importante. Nombres y datos laborales del personal vinculado a la investigación. Fecha de realización de la entrevista. Pregunta elaborada. Significa que debemos anexar el cuestionario. Recuerden que pueden ser 50, 80, 100, 120, qué sé yo, dependiendo pues la magnitud del hecho. Así habrá que elaborar un cuestionario lo suficientemente robusto que nos permita poder detectar y de acuerdo al hecho, ¿no? Por supuesto, ese perfil. Bien, pregunta elaborada. Cuadro de riesgo y criterio con la información tabulada. Eso hace referencia entonces a esta parte. Cuadro de riesgo y criterio. Escala valorativa hace referencia entonces a esto. ¿Cómo se va a valorar? Para que cualquier persona pueda entender la escala y el concepto final. Y conclusiones y resultados finales. Entonces, ese informe
cuando se le hace, aparte del perfil criminal, debería tener esos datos. Datos de la investigación, nombre y datos laborales y personal vinculado a la investigación, fecha de realización de la entrevista, preguntas elaboradas, cuadro de riesgo y criterio con información tabulada, la escala valorativa y las conclusiones y resultado final. Entonces, muy importante esa parte. Y finalmente, pues, se sugiere, este documento es el mismo documento que acabamos de mirar aquí, es este mismo, que también se sugiere su lectura al finalizar. Podemos mirarlo si queremos, para que no nos quede la duda, pero es el mismo documento. Si lo volvemos a abrir, él va a abrir. Entonces vemos que es el mismo documento. Entonces con esto, digamos, se hace una introducción. Digo se hace porque el modelo Scrum tiene más lectura, tiene más componentes. Hay que leerlo mucho más para poderlo comprender y entender. Aquí preparamos pues un resumen general de lo que es el modelo, su metodología, su aplicación y cómo elaborar entonces los elementos que se deben tener en cuenta al momento de elaborar ese informe, que es muy importante. La sugerencia es llegar allá al elemento de competencia 3 en el módulo, hacer las lecturas y profundizar pues en la temática abordada. Ya pues independientemente cada quien hará la lectura en el momento que tenga disponibilidad. Pero es la sugerencia, la recomendación que se hace. Bien, no sé si alguno de los participantes quiera comentar, aportar algo. Bueno, parece que no. Bien, entonces, en este momento, hoy es martes, si miramos nuestro programa de curso, vemos que hoy es 25 de agosto. ¿Qué tenemos por aquí pendiente? Bueno, en este momento ya se encuentra habilitada el foro 3. Y se encuentra habilitado el trabajo 2, que son aspectos que vamos a desarrollar en nuestro curso. El foro 3, entonces, tiene una fecha de vencimiento el viernes 4 de septiembre. Hoy nomás es 25. Así que tenemos toda esta semana y hasta el próximo viernes para volver a participar. El trabajo 2 finaliza el 6 de septiembre, es decir, eso sería el próximo, este domingo en 8, el 6 de septiembre aquí. Tenemos suficiente tiempo para que podamos leer, consultar y trabajar. Bien, eso nos quedaría pendiente allí. Y si miramos entonces, pues, a qué se refiere, podemos entrar aquí al foro. Bueno, yo creo que los tengo aquí en mi documento para no tener que descargarlos de allá. Vamos a entrar aquí, C9, y encontramos entonces el foro 3. Dice que para el presente foro se propone la lectura del capítulo 3, Modeling the Insider Threat, modelo para la amenaza interna, del documento Betting Insider Attacks, determinación Proper Security Keyword. Bien, entonces la idea es que vamos a leer ese capítulo 3. ¿Y de qué se refiere ese capítulo 3?
pues ahí está en el foro para que descarguen este documento y busquemos el capítulo 3. El capítulo 3 está en la página 23. Aquí está. Introducción. Y nuevamente, pues como estamos hablando del modelo CRAN, aquí conversamos o el documento que hace referencia al modelo Scrum. Está en inglés, pues podemos copiar, podemos pegar en los traductores y podemos traducir. Aquí habla del modelo de desarrollamiento de los riesgos propuesto por el modelo Scrum. Entonces, esto habla aquí. Aquí están las mismas preguntas que les presenté en la diapositiva, solo que ya están traducidas a español. Entonces, vamos a leer ese documento que les va a servir, entre otras cosas, para desarrollar el trabajo que ya vamos a mirar. ¿Sí? Y aquí termina ya ese capítulo. Tampoco es que sea muy extenso. Entonces vamos a leer ese documento, esa parte 3, capítulo 3. Y vamos a realizar un aporte sobre los 3 modelos propuestos en la lectura, indicando su apreciación al respecto. Pues ahí hablan de 3 modelos. Vamos a proponer o vamos a hacer una lectura y vamos a hacer un aporte al respecto. Y como siempre, pues responderle a por lo menos 2 de los compañeros para que se vea interacción. Entonces aquí están los criterios de calificación, pues ya sabemos que es el aporte propio con 2 puntos, el aporte al compañero 1, 1.5 y al compañero 2, 1.5. Eso estaría disponible desde el día de mañana 26 al 4 de septiembre, como pudimos verlo allá en el plan de curso, ¿sí? En la asignatura. Porque acá dice que, cuando vimos el programa de curso, que el foro 3 es la fecha que se muestra aquí, es la fecha final y dice que es el 4 de septiembre. Y el trabajo el 6. Para el trabajo, entonces, el trabajo, vamos a responder. Dice, se requiere que usted como jefe del área de informática de su organización presente un informe detallado y sustentado de la investigación preliminar que hizo su grupo de trabajo sobre la situación expuesta en la actividad 1 u otra con la que desee trabajar. Dice, recuerde... Profe, ¿ese no es el de la clase pasada? Perdón. Ay, sí, qué pena. Trabajo 1. Hice clic en el que equivocado. Trabajo 2, perdón. Trabajo 2. Como trabajo final del curso, se requiere que usted determine los aspectos necesarios para obtener el perfil de un delincuente informático, apoyado en los estándares y criterios de la modelo del doctor Don Parker. Habilidades, conocimientos, recursos, autoridad y motivación. Se le solicita que presente lo que a su consideración son los aspectos más vulnerables del caso de estudio presentado en el trabajo 1. El tipo de datos que se procesan, la información que considere de mayor sensibilidad. Con esto, diseña el perfil de delincuente informático que pudiera haber cometido el hecho sucedido. Para este análisis puede basarse en los 4 puntos siguientes. O sea que van a basarse en estos 4 puntos. Presentar el caso, los aspectos más vulnerables del caso de estudio, el tipo de datos que se procesan, la información que considere de mayor sensibilidad. 2. Presentar el cuestionario con las preguntas que considere le van a ayudar a identificar las habilidades, conocimiento, autoridad y motivación del delincuente para cometer este delito. Aquí ustedes deberán elaborar un cuestionario basado en los criterios que ya acabamos de ver allá. Habilidades, conocimiento, autoridad, motivación, etc. De presentar el cuestionario, presentar los riesgos basados en los criterios de evaluación según el modelo CAN,
debe analizar también el valor correspondiente asignado a cada criterio, es decir, cómo se calificó cada uno del cuestionario. Y la agrupación, cómo está agrupado el cuestionario, pues de acuerdo con lo que vimos en la diapositiva. Por ejemplo, presentan el cuestionario, cómo se agrupan las preguntas, cómo está agrupada por componentes o criterios a evaluar, habilidades, conocimiento, recursos, autoridad, motivación. Presenta los riesgos basados en los criterios, bueno, presenta y explica la escala valorativa usada para estos criterios con los respectivos niveles de interpretación. Esa escala valorativa pues tendría que hacer algo como esto, cuando el riesgo es alto, medio, bajo e inexistente. ¿Cierto? Entonces serían como los 4 puntos, porque ya lo demás es la presentación del documento. Debe tener mínimo portada, introducción, activo general específico, desarrollo, conclusiones y referencias bibliográficas. Se deberá aplicar norma APA en todo el documento. Dentro de bibliografía se debe referenciar mínimo una fuente en inglés, etc. Bueno, ya ustedes conocen de aquí en adelante. Entonces, eso es lo que tenemos y está disponible del 25 que es hoy al 6 de septiembre. Así que deben leer, participar en el foro. Estamos trabajando, lo que hagamos en el foro nos va a servir para el trabajo. Por eso van como correlacionados allí los temas. Foro con trabajo para que ustedes lean, consulten. También pueden consultar preguntas ya elaboradas que puedan aplicarse a su caso, porque hay muchas preguntas ya también elaboradas. No solo pues las que están en el ejemplo, sino que hay muchas más. Y pueden consultar, incluso buscar literatura donde se hable del modelo Scrum y consultar otras preguntas que puedan ayudarle pues de acuerdo al caso que cada quien maneja y que presentó en la actividad 1 y que seguimos trabajando, que hicimos, valga la redundancia, en el trabajo 1. Bien, entonces eso es lo que tenemos planeado para la semana 5 y 6 en la que estamos actualmente. Como acabamos de ver, pues ya nosotros hoy alcanzamos a mirar todo el elemento de competencia 3, lo que les queda es lectura. Yo consideraría que el próximo martes pues no tendríamos temática a abordar, más bien les sugeriría pues si están de acuerdo a que se tomen ese espacio para que hagan lecturas, participen en el foro y nos veamos dentro de 15 días, como para la parte final de cierre y evaluación del módulo. No sé si están de acuerdo en la propuesta, porque ya pues culminamos con este, digamos, el abordaje de la temática de los 3 elementos de competencia que tiene el módulo. Y ya lo que queda pues en la parte final es el foro 3, el trabajo 2 y una evaluación final, que la evaluación, de acuerdo al cronograma, está para encuentro, trabajos por autoevaluación. ¿Dónde está la evaluación? Se me perdió aquí, ¿no? O no recuerdo si no la he terminado de programar. De pronto es que no la terminé de programar. Tengo que revisar. Evaluación, bueno, aquí está. 28 de agosto. 30, no, tengo que corregir, por eso es que no le aparece. No le he habilitado porque tengo que ajustarla, no la he terminado de ajustar, pero ya la estoy organizando, ya pueden ver aquí, y tengo que hacerle unos ajustes, por eso no le aparece en el cronograma. Pero esa evaluación, ya sí tengo por aquí dentro de mi material, cómo va a estar distribuida, y tiene que ver con, va a estar del 7 de septiembre al 9, 7 al 9 de septiembre. Del 7 al 9 de septiembre. Entonces, me entregan el trabajo el 6 y enseguida se habilita la evaluación 7, 8 y 9. Entonces, si miramos aquí, eso sería, por eso es que le digo que el próximo martes no nos vemos,
y nos veríamos el próximo martes, que sería 8. Aquí ya la pudieron haber presentado algunos, este día la puedan presentar, pero la idea es que nos reunamos el martes 8 de septiembre para que finalicemos el módulo, ya que se cierra el día 11. Entonces, ya nos quedaría solo un encuentro sincrónico como de autoevaluación cierre del módulo. Porque ya para el 7, que sería el próximo encuentro sincrónico, pues el 7 podemos hacer esa evaluación final. Entonces, no sé, sugerencias, los escucho. Si están de acuerdo con la propuesta, que nos veamos de hoy en 15 días para cerrar el módulo ya. Y darle esto. Sí, profe, está bien. Está bien. Ok, perfecto. Bueno, siendo consecuente con el horario, pues yo también tengo otro encuentro sincrónico a las 8, son las 7:57. Considero que por hoy, si no hay más preguntas, si no hay aporte, pues podemos dejar aquí y nos estaríamos viendo en 15 días entonces. A todos, muchas gracias por participar y les deseo una feliz noche y mucho descanso. Y por favor, síganse cuidando, que aunque ya van a abrir otro espacio a partir del 1 de septiembre, pues eso no significa que no estemos con la etapa todavía de la curva muy alta de contagio. Tenemos que seguir cuidándonos. Feliz noche, que descansen. Chao. Muchas gracias por haber sabido.